Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñandeyara Ñe'e, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandeyara Ñe'e de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e del día de hoy, nuestro curso bíblico de todos los días en que reflexionamos, meditamos la palabra de Dios y estamos haciendo nuestros cursos bíblicos sobre el Evangelio de San Mateo, es decir, estamos estudiando la teología de San Mateo. ¿Qué es lo que San Mateo, la comunidad cristiana, el autor sagrado, nos quiso transmitir y nos transmite ciertamente dentro de una estructura? Nosotros estamos procurando hacer un curso bíblico bien estructurado desde una lectura de lo que se llama entonces la parte crítica, ¿verdad? Entonces, histórico-crítica. Entonces, esto es importante que nosotros dentro de la metodología histórico-crítica que nosotros podamos llevar adelante, ¿verdad? Este conocimiento, saber, porque haciendo una buena exégesis, ciertamente que vamos a tener una buena teología. Y estábamos entrando nosotros en esta tercera parte dentro de la gran estructura de la división del Evangelio de San Mateo. El título principal, o sea, el leitmotiv, idea central sobre el cual entonces vamos a ir encaminando, es el camino de Jesús hacia la muerte. Y aquí hablamos de la iglesia y del juicio. Hoy nosotros queremos hablar un poco de la división que se presenta entonces en esta gran estructura, ¿verdad? Que es la última parte, es la tercera partecita. Nosotros comenzamos aquí, ya dijimos, con el capítulo 16, 21 y vamos hasta el final del Evangelio, que es el 28, 20. Pero dentro de eso, de nuevo, vamos a dividirlo en tres partes. El primero, que se refiere a la primera sección, centrada en el tema de la iglesia. Hemos hablado bastante sobre este tema. Les invito a que ustedes también visiten Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento.
en YouTube, en el canal de Ñande Yarañé. Ahí van a encontrar toda la colección de todos los cursos bíblicos que fuimos dando durante todo este tiempo. Luego, la segunda sección es aquella que nos lleva al juicio. Estamos en el capítulo 21, 1 al 25, 46. Terminará entonces con ese famoso pasaje, ¿verdad?, del capítulo 25, que nos habla: tuve sed, tuve hambre, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve enfermo, etc. Y fuiste a visitarme, me diste de comer, me diste de beber. Bueno, y la tercera sección, que será sobre el camino de Jesús hacia la muerte y la Pascua. Jesús entonces que se encamina directamente hacia Jerusalén. Recordemos que esta es una de las teologías más importantes que encontramos siempre dentro de los evangelios, ¿verdad? Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y en torno a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, después vienen los otros elementos que poco a poco se van organizando y se van también incluso reflexionando y se van escribiendo, por lo tanto. Vamos a volver entonces a esta primera sección. Vamos a ver las tres secciones. La primera, que está centrada en el tema de la iglesia. El camino hacia la cruz, que se precisa en las tres predicciones de la muerte y de la Pascua, ha suscitado un espacio de seguimiento en que se aclaran y se expanden las palabras de Jesús a Pedro. Sobre esta piedra fundaré mi iglesia. A ti te doy las llaves de mi reino. Estos son los dos elementos que nosotros habíamos dicho que son fundamentales en esta primera partecita, ¿verdad? Suscita ese espacio de seguimiento. Entonces, cuando hablamos del espacio de seguimiento, nosotros hablamos directamente de la comunidad, como ese espacio donde es la comunidad. Cada uno individualmente, ciertamente, se adhiere a Jesucristo, pero siempre en función de la comunidad. Y luego, desde aquí nosotros podemos entender que la iglesia es dueña de las llaves que conducen hasta el reino solamente en cuanto vive negándose a sí misma sobre el fondo de las huellas que ha dejado el Cristo. En la iglesia, que ha trocado el dominio por servicio, es decir, que ha cambiado el dominio, el poder, por el servicio. Es importante que tengamos en cuenta esta característica, que ha cambiado, que ha trocado el dominio, el poder por el servicio. Esto es para que cada cristiano siempre lo tenga en cuenta. Y cuando hablamos de iglesia no estamos hablando simplemente de nuestros pastores, de la jerarquía eclesial, los que están al frente de una institución que se llama iglesia, ¿verdad? Sino que aquí estamos diciendo todo lo que significa el poder de ser cristianos y la fuerza que hemos recibido de parte de Dios. Esa fuerza se llama servicio, el servicio a los demás. Y esto es lo que conduce entonces hacia Cristo. Ahora, ya no manda, sino que ayuda a todos. Viviendo así en la muerte de Jesús, la iglesia sabe que el Señor glorificado está latente en ella. Por eso puede volcarse sin cesar a los pequeños, perdonar siempre y vivir para los otros. Se dan cuenta entonces que el servicio, es decir, el despojarse, el no ser avaro por toda la cuestión del poder, esto es lo que ayuda bastante. Y entonces, si uno vive este servicio cambiando el poder, ¿verdad?, el dominio sobre los demás, entonces la iglesia sabe que el Señor será glorificado. ¿Dónde será glorificado el Señor? El Señor será glorificado entonces en la iglesia, ¿verdad?, en sus seguidores, es decir, los que viven esta doctrina, los que viven esta propuesta del Señor, del Evangelio. Por eso puede volcarse sin cesar a los pequeños. Cuando uno está al servicio de los demás, entonces lo que quiere es servir, lo que quiere es hacer algo bueno por los demás. Y esto entonces es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, una iglesia que está al servicio, dice aquí, de los pobres. Cuando estamos hablando de los pobres, entonces estamos hablando también aquí de todos aquellos que necesitan de una compañía, que necesitan de las personas que estén a su lado, que le acompañen, que les ayuden en todo momento. Y entonces es una opción fundamental, ¿verdad?, por los pobres.
que se está haciendo en este caso. La iglesia sabe que el Señor glorificado está latente en ella, en esta iglesia, latente, en la vida, en la fuerza del Señor. Por eso puede volcarse, entonces estábamos diciendo, sin cesar, hacia los pequeños. Puede perdonar la tendencia hacia una vida que no acaba. Esto también es importante. Puede perdonar siempre y vivir para los otros. Solamente cuando tenemos al Señor nosotros somos capaces, tenemos esa posibilidad de perdonar a los demás, perdonar a los otros. Así tiene sentido la tendencia hacia una vida que no acaba y que al final se ofrece a los que viven con Jesús el Cristo. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Voglio camminare con te, Maria. Tu sei mia madre e la mia guida. Tu per me sei il più grande esempio di santità ed umiltà. Voglio camminare con te, Maria, non solo un momento, tutta la vita. Ho bisogno
passi, portami al cielo, sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria, oggi ti offro la vita mia. Voglio camminare con te, Maria, mare nel dolore e nell'allegria, tu che sei fedele nella croce, portami tu fino a Gesù, guida i miei passi, portami al cielo, sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria, oggi ti offro la vita mia. Regina celeste, guardami con compassione, oggi ti do la mia vita e il mio cuore, guida i miei passi, portami al cielo, sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria, oggi ti offro la vita mia, guida i miei passi, portami al cielo, sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria, oggi ti offro la vita mia. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Seguimos con este libro maravilloso. Estamos leyendo esta primera partecita que va del libro de San Mateo, capítulo 16, del 21 al capítulo 20-34, esta primera sección. Ahora vamos a mirar un poco una segunda sección dentro de esta tercera parte. La segunda sección nos lleva, decíamos, al juicio. Y va desde el capítulo 21:1 hasta el 25:46. La iglesia surge del camino de Jesús hacia la muerte. La iglesia surge en ese momento, es ese camino que Jesús está haciendo. ¿Hacia dónde? Y justamente hacia la muerte. Entonces, ese camino se ha mostrado como ascenso de Jesús. Ascenso de Jesús. Jesús que va ascendiendo, dice luego, ¿verdad?, hacia Jerusalén. Es un ascenso continuo, es un camino continuo de Jesús hacia la muerte. Pues bien, ese camino se ha mostrado como el ascenso, ¿verdad?, el Señor mesiánico que viene a su ciudad y al templo. El Señor mesiánico que viene a su ciudad y que viene al templo. Capítulo 21, 1, 17. Con el Cristo, y con esto se origina la gran crisis. Aquí comenzamos entonces con la gran crisis. ¿Por qué? Y porque los jerarcas de Israel han rechazado al Cristo. Todos entonces los que estaban metidos directamente en una política, los que estaban metidos en una economía, ante una prédica de Jesús que está directamente anunciando la buena noticia, como un despojarse, por eso decíamos, ¿verdad?, ahora,
en lugar del dominio, Él cambia ese dominio por el servicio, ¿verdad? El poder por el servicio, y así sucesivamente. Cristo entonces, por su parte, les muestra su coherencia en una serie de parábolas de juicio. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos esta fuerza del Evangelio? Y justamente encontramos en el juicio. ¿Pero en qué sentido en el juicio? En el juicio justamente, ¿por qué? Y porque va mostrando poco a poco cómo se tiene que vivir, ¿verdad? Y de cierta manera también les muestra su condena en una serie de parábolas, es decir, en una serie de parábolas de juicio. El capítulo 21-23 hasta el 22-14 nos hablan de estos juicios. Ahora, el enfrentamiento de Jesús con Israel se ha precisado luego en forma de disputa sobre puntos diferentes de conducta. Puntos diferentes de conducta. Y viene a concluirse en la condena decisiva de un lamento sobre el pueblo de Israel, y ya destruido totalmente. En una grandiosa visión apocalíptica, la condena de Israel se abre a manera de fin universal, de juicio de los pueblos y las gentes. Bueno, esta es la segunda partecita, entonces, que nos lleva hacia el juicio. Aquí entonces el juicio es importante, ¿verdad? Porque es ir mirando ese camino, la actitud asumida para hacer el camino, ¿verdad?, que lleva hacia Jerusalén, decíamos nosotros aquí. Y la tercera sección de esta tercera parte, que va del 26:1 al 28:20 hasta el final, vuelve al camino de Jesús hacia la muerte y la Pascua. Ciertamente los temas anteriores pueden llamarse decisivos, se refieren a la iglesia y a su juicio. Pero Mateo no ha olvidado que la vida de la iglesia y el mismo juicio escatológico se fundan en el hecho concreto de Jesús y su camino, doloroso y escondido, hacia su muerte. Esto es entonces lo que nosotros vemos. Mateo no ha olvidado que la vida de la iglesia y el mismo juicio escatológico se fundan en el hecho concreto. Hay un hecho concreto entonces de Jesús y su camino, doloroso y escondido, hacia la muerte. Si la luz de la resurrección se ha lanzado ya sobre la iglesia y sobre el mundo que termina, no se puede olvidar que hay que volver siempre de nuevo a su final. Los gestos de la comida pascual, el arresto, la condena, la muerte, la victoria, el sepulcro vacío y la descendencia del Señor resucitado, solo desde la aparición de Cristo glorioso y el envío de los suyos hacia el mundo, tienen un sentido evangélico. Solamente estos elementos, ¿verdad?, tienen este sentido evangélico. Ahora, una vez que nosotros hayamos llegado aquí, podemos afirmar que todo el Evangelio de San Mateo está funcionando en la parte, ¿verdad? Está funcionando como el concretar al Cristo real. Esta es la función importante, es decir, es Shauká, Toyesha, hay que concretar, ¿verdad?, en Cristo. Cristo y el reino unidos en el único misterio. Estos ya eran temas de la primera parte. Del anuncio del reino se ha puesto en la segunda a confesar al Cristo. Los que aceptan a Jesús como camino que conduce al reino forman una nueva comunión, fundan la iglesia. Ahí está entonces, los que aceptan verdaderamente este camino. Eso es lo que decíamos, es como una necesidad ya medio ontológica, digamos, una necesidad de la realidad que sin falta te lleva a la formación de una comunidad. ¿Por qué? Porque justamente el que vive desde Cristo sabe muy bien que está en función de la comunidad y por lo tanto se vuelve un aspecto del ser, de la existencia del cristiano. Y a eso le llamamos, ¿verdad?, la cuestión ontológica. Es el ser de la persona como tal. Ahora,
Solo quedan ya entonces conocer a Jesús y los hermanos, los soldados. Se trata del Jesús que desde el fondo de su vida y de su muerte nos conduce iluminados por la fuerza de su propio seguimiento. Mateo 15, iluminados por la fuerza de su propio seguimiento hacia la nueva realidad que es a la vez la plenitud del reino y juicio. Vamos a estudiar entonces ahora principalmente lo que dijimos en 3 partes, ¿verdad? Está centrada en el tema de la iglesia, la primera sección. La segunda, que está centrada también sobre el camino de Jesús hacia la muerte. Y la tercera, también vuelve al camino de Jesús hacia la muerte y la Pascua. Vamos a ver entonces ahora lo que significa esta primera sección, lo que para nosotros va a significar la iglesia como tal, ¿verdad? Entonces el capítulo 16, del versículo 21 hasta el capítulo 20, versículo 34. Es importante que nosotros sintamos, es importante que nosotros sepamos, por lo menos dentro de una estructura macro, ¿verdad? Macro bíblica, una estructura bien amplia, para que nosotros introduzcamos la revelación de Dios, ¿verdad? Que se va manifestando, que se va dando a conocer. Y la respuesta de Jesús a Pedro ha sustituido el seguimiento de la vida de la iglesia. Es el traslado y sobre todo lo que encontramos como trasfondo del camino hacia la muerte. Así que, queridos hermanos, esto es algo muy importante, muy interesante, este primer elemento, la iglesia como tal. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, ñande Yarañe e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñande Yarañe e Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía
por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos mirando estas tres secciones dentro de esta gran tercera parte que va desde el capítulo 16, 21 hasta el 28, 20, donde concluimos con el Evangelio de San Mateo. Vamos a mirar un poco ahora una segunda sección. ¿De qué nos habla esta segunda sección? Nos habla, decíamos, del juicio. Todo entonces nos lleva hacia el juicio. Esto será del capítulo 21, 1 al 25, 46. Ya hemos dicho que la iglesia surge del camino de Jesús hacia la muerte. Entonces, ese camino se ha mostrado como ascenso de Jesús, Señor mesiánico que viene a su ciudad y al templo. Con esto se origina la gran crisis. Los jerarcas de Israel han rechazado al Cristo, decíamos nosotros. Y el Cristo, por su parte, les muestra su condena en una serie de parábolas de juicio. El enfrentamiento de Jesús con Israel se ha precisado luego en forma de disputas sobre puntos diferentes de conducta. Bueno, la tercera sección ahora vuelve al camino de Jesús hacia la muerte y la Pascua. Los temas anteriores pueden llamarse decisivos. Se refieren a la iglesia y a su juicio. Pero Mateo no ha olvidado que la vida de la iglesia y el mismo juicio escatológico se fundan en el hecho concreto de Jesús y su camino doloroso y escondido. Y así entonces por delante. Nosotros ahora vamos a mirar un poco y decimos, después de estas tres secciones como división, una vez que hemos llegado aquí, podemos afirmar que todo el Evangelio de San Mateo, atención gente, está fundado en la esperanza del reino que se acerca y que se viene a concretar en Cristo. Esto es bueno que recordemos, que subrayemos, porque aquí nosotros encontramos el pensamiento de una comunidad judeo-cristiana, es decir, que están viniendo del judaísmo y que ahora entonces están haciendo cristianos, ¿verdad? Pero por eso es que nos dice justamente que podemos afirmar que todo el Evangelio de Mateo está fundado en la esperanza del reino que se acerca y que viene a concretarse, ¿verdad?, en Cristo. Porque ellos, ¿qué es lo que estaban esperando? Y justamente estaban esperando la venida del Mesías. Y aquí entonces es donde se está concretando. Cristo y el reino, unidos en el único misterio, eran el tema de la primera parte. Del anuncio del reino se ha pasado en la segunda a confesar al Cristo, lo que aceptan a Jesús como camino que conduce al reino, forman una nueva comunión y fundan la iglesia. Es decir, esto está viniendo con lo que habíamos reflexionado en el capítulo anterior, ¿verdad? El capítulo anterior que te pedía una decisión. Era justamente la decisión sobre Jesucristo. ¿Nos decidimos o no nos decidimos? A la medida en que nos decidimos, ciertamente que tendremos que hacer este camino, buscando esa nueva comunión, buscando entonces ese unirse. La iglesia no comienza a andar partiendo de sí misma. No comienza mirándose el ombligo. El Papa Francisco insistía muchísimo, ¿verdad?, en este documento. La iglesia no puede ser autorreferencial. No podemos estar mirando nuestro ombligo siempre. Diga, tú y ya petaña mañana, ne pono allá yo le hago, vejina, o peante ñandeña mañana ya esa. No. Aquí entonces dice, depende de Jesús. Cumple su ley moral y aspira a la llegada de su juicio. Es decir, deja a una libertad verdaderamente del hombre para que crezca en su dignidad, en su libertad, en su capacidad de decisiones. Esto es lo que nos está diciendo. Y entonces, cumple su ley moral y aspira a la llegada de su juicio, el reino. Como realidad intermedia entre Jesús y el reino,
La iglesia está obligada al testimonio del mensaje y de la obra de Jesús, su fundamento. Cuando llegue el reino pleno de su función ha determinado, solo quedan ya entonces Jesús y los hermanos salvados. Se trata del Jesús que desde el fondo de su vida y de su muerte nos conduce iluminados por la fuerza de su propio seguimiento hacia esa nueva realidad que es a la vez la plenitud del reino y juicio. Entonces, cuando nosotros entramos en la iglesia como tal, ¿qué es, verdad, lo que vamos a encontrar? El primer elemento, vamos a ir mirando un poco la iglesia, del capítulo 16, 21 al capítulo 20, 34. Estamos haciendo una síntesis general como para entrar, es una introducción, ¿verdad? Entrar en lo elemental y fundamental. ¿Qué significará la iglesia entonces? Y lo vamos a ir reflexionando del capítulo 16, 21 hasta el 16, hasta el 20, 34. La iglesia entonces nosotros habíamos definido como que es la dueña de la llave, decíamos, que conducen hacia el reino. Pero se halla todavía en medio del camino, ese camino que ha llevado a Jesús hacia adelante, hacia la muerte. Los hombres tienen la tendencia de olvidarlo. Pedro contesta a Jesús tras el primer anuncio de su muerte: Señor, cuidado, no te puede pasar eso. Como que le quiere evitar, ¿verdad?, a Jesús. Tras el tercer anuncio también, Juan y Santiago buscan por su madre los primeros puestos en el reino. Buscan los primeros puestos en el reino. Jesús responde a los dos casos. Sus palabras son el fondo en el que el rostro de la iglesia viene a hacerse comprensible. Ellas enmarcan como principio y como fin nuestra sección sobre la iglesia. La respuesta de Jesús a Pedro ha situado el seguimiento, es decir, la vida de la iglesia, en el traslado hacia el muro, ¿verdad? Y sobre todo hacia ese camino que va a conducir hacia la muerte. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización. Acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el 7º día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros
tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestro día, nuestra jornada con la palabra del Señor, que nos acompaña siempre en el día a día, luz que ilumina nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida y nuestra existencia para que hagamos el bien, para que denonadadamente nos esforcemos y hagamos algo por los demás. Hoy escuchamos del libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 42, del 15 al 26. ¡Qué bellas son tus obras, Señor! Voy a recordar las obras de Dios y a contar lo que he visto. Por la palabra de Dios son creadas sus obras y de su voluntad reciben su tarea. El sol sale mostrándose a todos. La gloria del Señor llena todas sus obras. Aún los santos de Dios no bastaron para contar las maravillas del Señor. Dios fortaleció sus ejércitos para que estén firmes en presencia de su gloria. Y así continúa la palabra del Señor y nos pide que sondeemos, que veamos todas las maravillas, toda la riqueza que Dios ha obrado en el mundo, en la historia de la salvación. Y esto es lo que hoy una vez más entonces el Señor nos está invitando a hacer, y por eso decimos y cantamos y gritamos con fuerza desde adentro, ¿verdad? Con todas las agallas. ¡Qué bellas son tus obras, Señor! Y así que cada uno comience a hacer su propia historia. Que cada uno comience, queridos hermanos, cada uno de nosotros a mirar desde su pasado este caminar de Dios en nuestra propia vida. Heta itereimba eiponaba peñan de yara oyapo peñan derekobe. Esta itereimba iponaba peñan de yara hoy cuame eñan debe alleva aupeare la ñandella yepoyayana ayeyapobana peñan de yara oyerure haisha. Es la maravilla de Dios, es entonces la fuerza de Dios, es el encanto, ¿verdad?, de toda la misma creación que Dios puso ahora en nuestras manos, y nosotros somos capaces de descubrir en ellas la bondad y la acción de Dios en nuestra vida. Que la bendición del Señor descienda hoy sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María. Gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena, Ave, Ave. Benedicta tu in mulieribus et benedictus benedictus fructus ventris tui,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos reflexionando sobre su teología. Nosotros iniciamos esta primera sección de la tercera parte, que es justamente sobre la iglesia. La respuesta de Pedro, o mejor dicho, de Jesús a Pedro, que ha suscitado el seguimiento, vida de la iglesia, en el trasfondo del camino hacia la muerte. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera salvar la vida la perderá. El que la pierda por mí, entonces la encontrará. El que pierde la propia vida por el Señor, ciertamente que la encontrará. Eso es. Y esta es la respuesta de Jesús a Pedro. Ante una situación, ¿verdad?, de querer evadir. No te puede pasar. Tú no puedes pasar por la cruz. Tú no puedes pasar por la muerte. Eso es lo que muchas veces nosotros entonces queremos hacer, directamente saltar a una cruz gloriosa, ¿verdad? Como muchas veces se nos presentan a través de los sectarios principalmente. Sin embargo, la cruz es gloriosa. Incluso nosotros el Viernes Santo adoramos el leño en donde Cristo pendió, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué se adora la cruz en ese día? Y porque este es el instrumento. Este es entonces el lugar por donde pasó Jesús para redimir, nada más y nada menos que salvar al hombre de su propio pecado. Entonces, cuando estamos hablando ahora de la iglesia, Jesús responde en dos casos, ¿verdad? En los dos casos. Sus manos son el fondo en el que el rostro de la iglesia viene a hacerse comprensible. El rostro de la iglesia, ¿verdad? Viene a hacerse comprensible. Ellas se enmarcan como principio y fin, nuestra sección sobre la iglesia. Ahora, la respuesta de Jesús a Pedro ha situado el seguimiento, la vida de la iglesia, en el trasfondo del camino hacia la muerte. Jesús debe seguir por su camino sin tender nunca al poder y hacia el dominio. Esto es lo que tenemos que tener, ¿verdad?, como base, porque si decíamos que es servicio, todo lo que es seguir por el camino sin tender nunca al poder o hacia el dominio. Hacia el poder o hacia el dominio. El que entre ustedes quiera ser grande, hágase primero siervo. El que quiera ser primero, hágase su esclavo. Hágase su esclavo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí nosotros como vamos entendiendo y como vamos viendo. El seguimiento es una renuncia, un anonadarse, hacerse nada. Ahí se ve. Solo renunciando a las ventajas exteriores, centrada en el camino de Jesús hacia la muerte, la iglesia llega a ser un signo de esperanza. Solamente, dice, solamente hacia la muerte, la iglesia llega a ser un signo de esperanza. Se trata ¿de qué cosa? Se trata del mismo Jesús que se lo asemeja, ¿verdad? Su vida como prenda salvadora por los otros. La vida de Jesús como una prenda salvadora por los otros. De esta forma, los discípulos de Cristo se preparan para el juicio en el que el Hijo del Hombre ha de entrar, cada uno de acuerdo con sus obras. Pero aquí entonces está lo que une a esta teología, ¿verdad?, de San Mateo, porque te dice que el juicio, dice el juicio en el que el Hijo del Hombre ha de tratar a cada uno, ver, mirar, escuchar, de acuerdo con sus obras. Es decir, cuál es el compromiso personal. Entonces, para poder después entonces dar un juzgamiento, digamos nosotros. Sobre la cruz, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Como camino de la iglesia se abre así una referencia al reino. Referencia al reino, la cruz. Algunos de los aquí presentes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre que viene en su reino. Entonces, algunos de ustedes que están aquí no morirán, verán. Estos son entonces los testigos, los más importantes, ¿verdad? Al principio estas palabras decían, la parucía es infinita. Sin embargo, en el
contexto en que actualmente se encuentran parecen referirse a la presencia del Señor glorioso en medio de los suyos. Y eso alude, de hecho, el texto siguiente, la transfiguración. Eso es lo que nos va a llevar entonces hacia la transfiguración. Nos hallamos en medio de una iglesia que sigue a Jesús en el camino del perdón. Jesús entonces nos pone ante esta situación. Los que siguen en medio de una iglesia que sigue a Jesús en el camino de la pasión. ¿Se ha reducido todo a eso? En modo alguno. En el fondo de la iglesia, en la montaña santa, como expresión a su victoria, está presente el Señor transfigurado. Ojalá el principio se trataba de un relato de la Pascua. Jesús resucitado se aparece a sus discípulos. Al situarse luego en la vida de Jesús, este relato se convierte en símbolo de la presencia constante del Señor resucitado en el camino de la iglesia. Volvemos a repetir porque esto es esencial y fundamental. Al situarse en la vida de Jesús, este relato se convierte en el símbolo de la presencia constante del Señor. Es un símbolo de la presencia constante del Señor, resucitado en el camino de la iglesia. Resucitado en el camino de la iglesia. Es decir, aquí con esto se está dando fuerza, ¿verdad?, a todo lo que después uno va a ir escuchando. Porque después no será Jesús el que tendrá que mirar, controlar todas las otras cosas, sino que esto ya después es la misma comunidad cristiana que va asumiendo estos principios y valores que ha dejado el Señor. Los versos que vienen a continuación, 14, 17 y del 9 al 13, nos sitúan otra vez en el contexto de la cruz y de la Pascua. Con esto entonces nosotros estamos mirando cómo podemos entender. En la transfiguración sostienen a la comunidad que sufre en el camino de la cruz. Y luego todo lo que encontramos en el capítulo 17, versículo 9 al 13, nos sitúan otra vez en el contexto de la cruz y de la Pascua. La transfiguración no se entiende sino a partir de la resurrección. Así lo muestra el mismo Jesús, que unido a Juan encamina el sufrimiento. Y bueno, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Vamos a dejar la bendición, como siempre, que el Señor les bendiga a todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.